¿cómo les va? Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos, hermanos, familia del Centro Cristiano y de distintos lugares del mundo que nos están viendo hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí, como todos los domingos, compartiendo una palabra desde la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, en la República Argentina. Desde aquí queremos en esta noche también compartir una palabra que seguramente va a seguir alimentando nuestro espíritu. Y estamos en una semana muy particular por dos razones. Por un lado, muchos se han enterado a través de las redes que uno de nuestros pastores pertenecientes al Ministerio del Centro Cristiano ha partido con el Señor el día lunes, el pastor Gabriel Ducomún, y bueno, son sentimientos encontrados, la tristeza de la pérdida por un lado, el gozo por el otro, de saber, yo decía el día martes cuando lo despedimos, con quién está y dónde está, ¿no? Entonces cuando uno piensa en estas cosas se mezclan, ¿no? los sentimientos. Y queremos agradecer a todos los pastores, hermanos, amigos que de muchas formas se han hecho presentes con saludos a la familia, a nosotros, al ministerio, así que agradecemos a todos que han estado acompañándonos en este proceso, en este tiempo difícil, y también especial porque es una Semana Santa, o lo que socialmente se llama la Semana Santa, donde se recuerda la Pascua y se recuerda el nacimiento del Señor. Así que estamos en este día especial, en este domingo, compartiendo la mesa junto a ustedes, junto a cada familia del Centro Cristiano y a todos los que alrededor del mundo se van a estar conectando y van a estar participando de esta transmisión. Sí, y sabemos que son muchos los hermanos que nos reunimos domingo a domingo y es tan lindo ver a la Iglesia de Cristo en estos tiempos comunicándose, creo que de una manera aún más grande que lo físico, que cuando estamos yendo a un lugar físico. Es increíble cómo las redes en este tiempo están ayudando tanto a que la palabra, como lo entendemos, no se va a cortar y que la iglesia no está cerrada. Y yo pensaba en estos días, cuando surgió la cuarentena y surgió esto de que obviamente no se puede hacer reuniones en lugares públicos, vi que en muchos pastores y en mucha gente hubo cierta alarma, ¿no? Porque como que nos sacaron de nuestra zona de conocida, de confort y conocida, lo que manejamos bien, lo que dominamos, nuestros auditorios, nuestras reuniones, con todo lo que eso incluye. Pero, ¿sabes qué? Creo que cuando pase todo esto y podamos pesar los pros y los contras, porque claro, hay cosas que hemos perdido con toda esta cuarentena y cosas que se han perdido en cuanto a la vida congregacional me refiero, ¿no? Después esto es muy amplio, pero hablando de nosotros. Pero cuando pesemos los pros y los contras, tal vez nos llevemos una sorpresa y nos demos cuenta que a lo mejor hay más pro que contra, ¿no? Hay más todo esto tal vez nos enseñó más que lo que podamos haber perdido. Sí, vos sabés que yo lo pensaba en un aspecto muy práctico, de que muchas veces, no sé por qué, los cristianos, especialmente los que somos ya un poco más grandes, no nos incluimos, no me incluyo en eso, pero muchos con la tecnología están divorciados. Sí. Pero en estos días tuvieron que aprender a manejar cualquier programa que fuera útil para conectarse y contactarse con la gente. Y qué real que se hacen las palabras que crisis significa oportunidad. Exactamente. Y es la oportunidad para muchos de haberse reconciliado con la tecnología, de no verlo como algo malo, como decíamos la otra vez, que porque es una herramienta, sino que la utilizamos hoy. Y la Iglesia de Cristo se está utilizando muchísimo esto. Y muchos pastores y hermanos están aprendiendo aún lo que es un programa y conectarse, y también eso es muy satisfactorio. Claro, y es crecimiento. Lo que vos decías, es otras cosas a favor que vamos entendiendo. Así que bueno, creo que todos tendrán otras cosas para decir en esta cuarentena, algunos escribiendo, otros estudiando más. Sabemos de muchos que están haciendo esto, otros siguiendo perfeccionándose en lo que Dios les dio.
Y qué bueno es entender que la iglesia nada ni nadie lo detiene. Esas palabras de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, son tan reales en este tiempo. Exactamente. Así que estamos contentos de poder estar y que la tecnología nos acompañe en esta. Seguro. Y nos permite llegar más lejos que lo que llegaríamos de manera física en un auditorio, ¿no? Y a mucha más cantidad de gente. A mucha más cantidad de gente, así que agradecidos. Y también queríamos comentarles que pueden comunicarse con nosotros a través de este medio cuando estamos saliendo al aire. Ustedes pueden escribir, pueden solicitar información, si son de acá de la ciudad y quieren congregarse, quieren que alguien los visite, si tienes alguna necesidad, si sos de otro lugar y necesitas materiales. En estos días hemos soltado materiales y es bueno decírselos acá. Materiales escritos por vos han sido soltados, ¿no? Liberados, como se dice, material que sirve para estudiar, y la satisfacción de escuchar de personas que nos escriben de otros países diciendo estoy usando ese material, como es la oración en el Espíritu y bendecidos. Son dos materiales que les recomendamos, que no se lo estamos vendiendo, sino que se lo estamos son gratuitos, regalando. Así que si usted seguramente tiene tiempo estos días y quiere seguir nutriéndose más y aprender más que nada de la oración en el Espíritu, creo que es excelente esta oportunidad. ¿Sabes que a través de la página de Facebook, de nuestro Facebook particular, Alberto Calviño, o Centro Cristiano Aún, allí están los links, ¿sí? Donde se da el aviso de que esos libros van a estar, esos fascículos, que no es solamente el fascículo, es el fascículo más el mensaje en audio que fue predicado, más algunas preguntas como para hacer un estudio. Buenísimo. Y ahí están los links para que accedan y lo puedan bajar. Bien, y también contarles algunas novedades, porque para esto es este contacto también, de que estamos integrando en todo este tiempo una intercesión global, a nivel global de la red UNGE, y sabes que leía que en otros lugares del mundo también están haciendo lo mismo. Exacto. Qué bueno que es saber que nos estamos uniendo. Entendemos que la oración, la intercesión en este tiempo es fundamental, porque comprendemos que hay cosas que el hombre, la ciencia tienen un límite, pero Dios, el Dios de todo, que no tiene límite, el Dios todopoderoso, puede hacerlas. Y nosotros entendemos que en este tiempo más que nunca nos tenemos que levantar a orar como iglesia en favor de los que necesitan. Y algunas cositas nomás para contarles, no vamos a orar por nosotros. No vamos a orar para escondernos, no vamos a orar para estar tranquilos nosotros. Vamos a orar por aquellos que todavía no conocen al Señor y que necesitan la vida de Cristo. Exacto. Hoy escribía y había publicado algo sobre la Pascua. Sí. Nosotros tenemos el mejor antídoto. Exactamente. El mejor antídoto es la vida de Cristo que nosotros portamos y es manifestarla. Y solamente soltar el título de esta noche, de lo que vamos a estar compartiendo en unos minutos más, que tiene que ver mucho también con esta Semana Santa, que es la Cena del Señor. Mitos y realidades. Bueno. ¡Wow! Vamos a un poco investigar sobre esto. Hablar un poquito y profundizar, porque como dice el título, hay muchos mitos, pero también hay muchas realidades y es bueno saber la diferencia, ¿no? Así que, ¿qué les parece si, como hacemos también habitualmente, disfrutamos de un momento de alabanza, de una linda canción, un momento de reflexión también, de aquietar los pensamientos, de traer a toda la familia a la mesa, si quiere preparar una mesa para cenar, prepárela también, pero la idea es que podamos reunirnos todos para poder luego sí compartir esta palabra.
Muy bien, regresamos y estamos listos ya entonces para compartir esta noche tan especial y comenzar a compartir la palabra, ¿te parece? Vale. Y quería leer el texto de Primera de Pedro 4, 12 y 13, que habla, lo vamos a reiterar, que lo leímos la semana pasada. Sí, es nuestro texto lema para este mes, ¿no? Aquí estamos hablando de que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y acá habla justamente de que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Pero hablar de los padecimientos de Cristo es hablar de la cena del Señor. Hay una relación, si nos ubicamos en este momento bíblicamente, nos vamos a ir urgente a un momento especial de la Pascua esa que vivió Jesús y donde celebró esa cena del Señor. La cena del Señor, la Pascua, están muy ligados, tienen muchísimo que ver. ¿Qué significa Pascua? Que es bueno también aclarar porque estamos celebrando algo, ¿no? Pascua, en el sentido más sintético, es pasar por alto, ¿no? El pueblo de Israel, en un momento cuando estaban esclavizados y cuando estaban cayendo las plagas y sobre Egipto, Dios le mandó al pueblo que se guardaran en sus casas, que pintaran las puertas por el lado afuera de rojo y que dentro se reuniera la familia y que comieran un cordero. Y es interesante porque hasta cómo lo coman, ¿no? Las especificaciones, con qué hierbas, cómo cocinarlo. Exacto. Y que esa fue la primera vez que el pueblo de Israel festejó o celebró la Pascua. Fue la institución de la Pascua. Claro, ¿por qué? Porque ese cordero estaba simbolizando a Cristo, y lo entendemos hoy, y ustedes también lo saben, que mientras la muerte pasaba afuera, ellos estaban siendo salvos a través de comer de ese cordero, de comer a ese animal que pusieron allí. Y después de eso ellos fueron liberados, viene la gran liberación a través de la mano de Moisés, y la vuelven a celebrar, pero mucho tiempo después. Creo que en Gilgal, si no recuerdo bien la historia. Pero básicamente ellos empezaron con esta celebración, con esta palabra que significa pasar por alto. Dios pasó por alto la muerte sobre los hijos. Y Dios les manda que ellos todos los años celebraran esta fiesta como un memorial, como un recordatorio para que nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho, de cómo Dios los había liberado. Claro, era interesante que si solo nos quedamos con la historia, ese es el gran problema. Claro. Porque encontramos a Jesús y a los discípulos que, guardando las leyes judías, ellos realizan van a celebrar la Pascua, como todo el pueblo tenía que ir a Jerusalén todos los años a celebrarla, y Jesús no era ajeno porque era judío y estaba sujeto a las leyes judías, y los discípulos también. Ahora, es interesante que nosotros hoy también podemos celebrar esta Pascua, pero con otro entendimiento, de otra manera, porque nosotros no guardamos hoy la Pascua como una fiesta obligatoria, religiosa, que se repite, se rememora año tras año y siglos tras siglos, sino que hoy entendemos otra realidad, otra verdad. Claro. Y hay dos razones para esto. Antes de esas dos razones, me gustaría explicar esto, que alguno preguntará, pero ¿por qué si Jesús celebró la Pascua con los discípulos, por qué no hacerlo nosotros? ¿No? Y la realidad es que Jesús, como vos bien dijiste, y los discípulos eran judíos. Ellos eran judíos y vivían bajo la ley judía. No perdamos de vista que el nuevo pacto comienza con el sacrificio de Cristo. Así que ellos estaban todavía en el antiguo pacto, todavía bajo la ley judía, las leyes, cumpliendo y guardando las fiestas, ¿no? Y como vos decís, y hay razones que nos da la palabra de que si bien nosotros podemos recordarlo, pero no es una fiesta obligatoria. Exactamente. Y nosotros por allí, el cristianismo cambió un poco el nombre, le puso Semana Santa, que simbolizando, pero todo lleva la misma connotación: recordatorio, rememoración
pero nada más, queda hasta allí nomás. Incluso lamentablemente, Ceremonial. aún más que recordatorio, Sí. la parte religiosa sí, pero socialmente se ha transformado en una fiesta comercial. Sí, fin de semana largo. Exacto, turismo, hay países que incluso lo tienen como una semana o 15 días de turismo, porque se ha ido desvirtuando todo el sentido. Por eso nosotros no guardamos la Pascua como una fiesta obligatoria. Y te decía que había dos motivos o dos razones. Primeramente, porque nosotros recordamos a Cristo, que Él, quien es nuestra Pascua. Exacto. Esto nos dice la palabra en 1 Corintios 5. ¿Querés que leamos? Sí, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, ya la Pascua para nosotros dejó de ser una fiesta, una festividad de una fecha. Sino alguien. Es alguien, es Cristo. Ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, pero no con la vieja levadura. O sea, celebramos, sí, pero no con los mismos parámetros, no exactamente, con los mismos rudimentos. Pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, lo que estaba enfocado, que uno de las cuestiones de la Pascua, como vos decías, de los detalles aún en la comida, era que el pan debía ser sin levadura. Y Pablo dice acá, ¿no? Dice, pero no con la vieja levadura ni con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. O sea, obviamente no está hablando de panes físicos, sino de qué estamos comiendo, que de eso vamos a hablar un poquito después. ¿Sí? Por eso nosotros entendemos que la Pascua es alguien. Es algo. Exactamente. Y ese alguien es Cristo. Por eso nosotros celebramos a Cristo. Y el segundo motivo, segunda razón que tenemos, es que Él es la realidad. Cristo es la realidad. Entonces, lo otro era figura, sombra, tipo, imagen, borrosa, como dice el autor de los Hebreos. Pero nosotros tenemos la realidad que es Cristo. Por eso les digo, Colosenses 2:16, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas cosas son del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Entonces, tremendo. Son fundamentos muy firmes, muy contundentes, muy sólidos para pararnos y para entender primero qué vamos a celebrar estos días y con qué actitud lo vamos a celebrar. Exacto. Y con qué entendimiento lo vamos a vivenciar. Esto es fundamental para los cristianos, para los hijos de Dios. Sí. Dejemos de seguir rudimentos, costumbres, enseñanza, no coman, no tomen. Ustedes saben que muchísimos gente en estos días se priva de la carne por una mala enseñanza, y eso también quizás sea uno de los mitos, no sé, por ahí podemos hablarlo. Se priva de comidas, como que haciendo ese sacrificio puede de alguna manera merecer la Pascua. Sí. Pero si nosotros entendemos que la Pascua es una persona, es Cristo, no podemos hacer nada. Claro. Ya lo hizo todo Él. Y es tan contundente Pablo cuando dice, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. O sea, que nadie te diga, porque comida, bebida no tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios, dice el mismo Pablo, no es comida y bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Tampoco se sientan obligados a celebrar. Y dice, a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar. Dentro de ese paquete, podríamos decir, que son las fiestas de guardar, son las fiestas que Dios instituyó para el pueblo judío. Judío, exactamente. Pero nosotros no somos judíos. Entonces, esas fiestas de guardar, estaba la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y otras fiestas que sí debían guardar obligatoriamente, pero Pablo dice, ya nosotros no estamos ni siquiera obligados a guardar el día de reposo. Claro. Porque, como vos leías bien, todas esas son cosas del pasado, imágenes borrosas. De lo que está por venir. Pero ahora tenemos
la realidad que es Cristo. Pues yo en estos días, pensando en esto, veía a nuestros hijos que estaban celebrando y ellos habían puesto una forma del tabernáculo, ¿no? O una fiesta de los tabernáculos que celebraban los judíos. Pero lo interesante es esto, porque algunos decían, pero yo vi que lo hicieron, pero en el contexto del nuevo pacto. Y no como una obligación. Exactamente, sino como una enseñanza para ellos, para sus hijos. ¿Y cuál era el objetivo? Mostrarle a Cristo en eso. Mostrarle a Cristo que está vivo, a ese Cristo que los libertó, a ese Cristo que nos sanó, a ese Cristo que nos rescató del pecado, a ese Cristo que nos trasladó a la tierra prometida, ese Cristo que es nuestro reposo. En fin, ¿podemos usar esto para predicar? Sí. Claro, y no hay problema con tomar algo, la Pascua hoy, y hablar de esto puntualmente en esta fecha especial, pero otra vez, no como una fiesta religiosa. No, sino en el enfoque correcto. Exacto. Nuestra Pascua es Cristo, y lo acabamos de ver. Lo demás son imágenes borrosas. Si yo puedo a un niño enseñarle a través de esa historia lo que es Cristo, bárbaro, tengo que hacerlo, claro. Y está perfecto. Exacto. Pero no puedo quedarme solo en la historia. Así que bueno, la cena del Señor. Volviendo ahora a nuestro tema. A nuestro tema, ¿no? Sí. Por eso, pensando en todo esto, y qué tiene que ver con la Pascua, claro. Sabemos que sí, porque Jesús la instituyó justamente en la fiesta de la Pascua, unos días antes de que Él fuera sacrificado, que le ofrendara su vida por nosotros. Por eso, la cena del Señor también es un recordatorio. Claro. Así como la Pascua podemos recordar y saber qué sucedió, la cena del Señor también es un recordatorio, pero no solo del sacrificio de Cristo, sino que interesante de cómo debe ser nuestro diario andar o caminar con Él, en Él y con Él. Y con Él, exactamente. Entonces, de esto es lo que nosotros queremos en esta noche comenzar a desglosar. Y ver juntos qué significa o cuál es el significado de la cena del Señor. Nos vamos a meter por ahí en un tema complicado a lo mejor, o que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero creemos que es importante. Son temas que tienen que ver con la iglesia y son temas en los que hay mucha confusión. Por eso lo primero que queremos hablar, y haciendo alusión al título, es hablar acerca de la cena del Señor y sus mitos. ¿Sí? La cena del Señor y los mitos que hay alrededor. Pero yo quisiera comenzar leyendo Mateo capítulo 26, donde nos narra allí Mateo el momento donde se instituye esta cena. ¿Sí? Mateo 26, 20 dice: al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre, la sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Hermoso relato de lo que sucedió en ese momento, y de ahí surgen algunas, a partir de este texto y de la manera de interpretarlo, algunas controversias que tienen que ver con la cena del Señor, y también no solo de este texto, sino de algunos otros que después vamos a estar citando también del apóstol Pablo, controversias que tienen que ver con la interpretación y el sentido que se le da a la cena del Señor. ¿No? Te pregunto. Sí. Santa Cena,
Cena del Señor, Bueno, ceremonia sagrada, ¿cómo la podemos? ¿cómo lo llamamos, no? Sí. A veces podemos pensar que el nombre es lo de menos, ¿sí? Y tal vez lo sea en algún aspecto, pero también los nombres definen cosas, ¿no? Entonces tienen un significado. Primero, Santa Cena es una terminología que no existe en la Biblia. Partamos de allí, ¿sí? No es una terminología bíblica, sino que es algo que la Iglesia le ha puesto en un determinado momento. El término que sí aparece en la Biblia, y que es el que más usamos nosotros, es Cena del Señor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con Santa Cena? Porque al decir que esa cena es santa, la estamos separando de las demás cenas. Le estamos dando una categoría de una ceremonia sagrada en vez de una cena amistosa. Y la realidad es que cuando Jesús lo establece, no estaba haciendo ninguna ceremonia. No estaban en una reunión, no estaban en la sinagoga, que eran los salones, los auditorios de esa época para los judíos. O sea, no estaban celebrando un oficio religioso. No hubo predicación, no hubo nada de lo que nosotros acostumbramos a hacer. ¿Qué estaban haciendo? Cenando. Sí. O sea, algo tan simple, comiendo. Por eso quisimos ilustrarlo con una mesa, ¿no es cierto? Con los platos, la copa, el pan, o sea... Lo mismo vamos a comer. Comiendo, claro, no podemos comer ahora porque si yo tengo acá en mi plato las comidas que hace mi esposa, me perdieron. Así que no, dejamos la comida nosotros para después, para poder hablar con ustedes. Pero es una cena tan simple, tan sencillo como eso. 2 veces, no vamos a volver a leer el relato de Mateo, pero 2 veces dice, si usted lee bien el relato, mientras comían. No dice Jesús, dijo, bueno muchachos, ahora a partir de ahora vamos a vestirnos bien, vamos a cambiarnos la ropa, vamos a parar la risa, nos vamos a poner serios porque vamos a celebrar. No, mientras comían. Mientras comían. ¿Por qué no dice usted allí, si tiene alguien cerca, mientras comían? ¿Cuándo instituyó el Señor la cena? Mientras comían, cenaban, charlaban, se reían, disfrutaban un momento. Jesús con los más íntimos de Él, ¿sí? Siempre se ilustra Jesús con los 12, ¿no? Pero sabemos que lo seguía un grupo un poquito más amplio, tal vez, que por ahí estaban con Él. Entonces, es la cena del Señor. Es la cena del Señor, ¿sí? Y esa cena no tiene que ver básicamente con una ceremonia, sino puntualmente más con una cena amistosa. Aunque claro, en un auditorio grande con mucha gente, hacemos una especie de ceremonia simbolizando esto. Pero qué lindo es poder hacerlo y que cada uno lo pueda hacer esta noche en su casa, una cena en familia. Claro. Que fue el simbolismo de la Pascua, era la cena por familias que tenían que hacerlo. Bueno, la cena del Señor es eso. Comiendo un cordero. La cena del Señor es eso, es una cena en familia. Bien. Otra de las preguntas que a veces surgen de los mitos, ¿hay que guardarse en santidad para participar? Otra linda pregunta, y ahí ¿no? habría que definir qué santidad. Bueno, ya no nos da el tiempo para tanto, ¿no? Pero este es otro concepto absolutamente religioso, ¿sí? Absolutamente religioso, que encontramos donde la semana previa, esto te enseñan muchas veces, se ha enseñado en las iglesias, ¿no? Que la semana previa a participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor hay que guardarse en santidad. Y como decía, habría que definir eso, pero bueno, supuestamente no pecar. Claro, la pregunta es, ¿y qué? Porque esto se hace una vez por mes en la mayoría de las congregaciones. ¿Qué pasa con las otras 3 semanas? Si yo tengo que vivir en santidad una semana antes de la Cena del Señor para estar preparado. Ahora, acá es atroz, perdónenme, ese concepto es terrible. Es lo más antibíblico que hay. Primero, porque si es una semana que tengo que estar en santidad, ¿qué pasa con las otras 3 semanas? ¿No? Lo que vos decías. Si tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en santidad siempre. Pero otra vez, habría que definir bien a qué se refiere con vivir en santidad. Pero por otro lado, porque si yo me tengo que preparar haciendo determinadas cosas o no haciendo determinadas cosas, lo que estoy estableciendo es que voy a participar por mis méritos. Lo que me va a hacer apto
para participar de la cena del Señor es mi comportamiento. Y esto es terrible. Este concepto es anula terrible. Totalmente la gracia redentora. Y el propio sacrificio de Jesús. La gracia de él. Lo anula completamente. Y mirá nada más un detalle. Son temas que podríamos profundizar mucho, pero no nos da el tiempo, ¿no? Tenemos 3 horas nada más esta noche, así que no nos da el tiempo. No, nos quedan todavía 40 minutitos aproximadamente. Ahora, escuche. ¿Quiénes estaban participando con Jesús en la primer Santa Cena, o Cena del Señor? En la institución de la Cena del Señor, que no fue en un auditorio, que no fue en la sinagoga, que no fue en una reunión, que no fue una ceremonia. Un grupo de nenes bárbaros. Y cada nene estaban ahí. Y ahí estaba participando Judas. Mientras Jesús anunciaba que Judas lo iba a traicionar, Judas estaba en esa mesa comiendo del pan y bebiendo de la copa. Pedro lo iba a traicionar horas después, minutos quizás u horas después. Y Jesús lo sabía porque se lo había profetizado a Pedro. Y sin embargo, Pedro estaba allí participando. ¿Por qué? Porque, y esto ha traído cosas muy feas en la práctica evangélica de la Cena del Señor, ¿no? Primero, si se trata de nuestra santidad o de estar sin pecado, ¿quién se atrevería a participar? Cuando Juan dice claramente, en su primera carta, el apóstol Juan, el que dice que no tiene pecado miente. Y hace a Dios mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. ¿Quién se atrevería a decir, yo estoy listo porque no cometí ningún pecado? Entonces, no podemos participar sobre la base de nuestra justicia. Ahora, otra cosa más terrible en relación a esto. Hay gente en las congregaciones muchas veces que se arroga el derecho de decir quién puede y quién no. Entonces la pregunta, si estuviera Jesús en alguna de nuestras reuniones, ¿sabes qué diría? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿con qué cara, y quiero decirlo bien claro, con qué cara algunos que son tan pecadores como cualquier otro se atreven a decirle a alguien, vos no podés participar de la cena del Señor? ¿Y sobre qué base bíblica, por otro lado, no? Así que es un tema que se ha distorsionado y bueno, hay cosas que hemos escuchado sobre eso de todo tipo, ¿no? Pero bueno, si no vale la pena seguir. Dudas, esas preguntas, que las puedan escribir. Exacto, en los comentarios iremos aclarando también eso. Otro de los mitos que podemos, o preguntas que surgen, porque he escuchado que solo los bautizados pueden participar. Bueno, esta es otra de las prácticas evangélicas en la mayoría, diríamos, ¿no? de las congregaciones evangélicas. Y otra vez, no hay ninguna base bíblica para esto. O sea, no hay nada en la Escritura que sugiera, ni siquiera de cerca, que para participar de la Cena del Señor hay que ser bautizado. Esto es un invento de la Iglesia evangélica que nada tiene que ver con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Que si alguien como una cuestión de forma lo quiere hacer, tiene el derecho. El problema es cuando se enseña como doctrina. Y hasta alguno te va a decir porque la Biblia dice y se va a quedar ahí porque no sabe qué dice. Porque si supiera no diría la Biblia dice, porque la Biblia no dice. Bien. Entonces esto es invento. Bien, y una de las últimas. Sí. ¿Qué hay con eso de que Pablo nos dice en 1 Corintios, examínense cada uno para no participar de forma indigna? Bueno, sobre ese pasaje ha habido muchísima confusión. Otra vez, la cuestión interpretativa de la Biblia entra acá, la hermenéutica que usamos, los principios de interpretación que utilizamos para explicar algunos pasajes de la Biblia, ¿no? El concepto que se ha usado muchas veces es examínese, pruébese, cada uno a sí mismo, dice la palabra, pero el concepto ha sido, y si hay algo que no está bien, no participe. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Pablo? Vamos al pasaje bíblico y vamos a leer lo que dice Pablo, ¿sí? 1 Corintios 11, 27 en adelante, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Bien, varias cosas hay acá en este pasaje, ¿sí? La palabra clave aquí es indignamente. ¿Qué es participar de la cena del Señor indignamente? Bueno, muchos interpretan ese indignamente como aquel que tiene algún pecado, ¿sí? Ahora, otra vez, nadie es absolutamente, si es por sus acciones o comportamiento, nadie sería digno. No están libres de eso. Exacto. Y lo único que nos puede hacer dignos de participar es la sangre de Cristo. ¿Está bien? Ahora, otra vez, Pablo dice aquí, pruébese. Ahora vamos a ver qué significa, porque Pablo nos explica qué es participar indignamente. Pero antes de eso, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma, no dice y no coma. Es totalmente al revés de lo que te han dicho. Claro. O sea, Pablo no dice, pruébese a sí mismo cada uno y si encuentra algo que no está bien, que se mandó alguna macana y todavía no arregló lo que hizo, no participe. Y Pablo no está diciendo eso, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, el examinarnos y el probarlo no es para no participar, todo lo contrario, es para participar con entendimiento. No para no participar. Y entonces explica, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, y otra vez la pregunta, ¿qué quiere decir con indignamente? Él mismo lo responde, sin discernir el cuerpo del Señor. No dice que indignamente es haber cometido algún pecado. Nuestros pecados, que todos los tenemos, ya fueron resueltos en la cruz. No son un problema ni para participar de la cena del Señor, ni para alabar a Dios, ni para hacer nada. No es un problema. ¿Por qué? Porque el pecado del ser humano y de los hijos de Dios sobre todas las cosas ya fue resuelto en la cruz. Allí fueron perdonados todos nuestros pecados. No algunos, todos. Entonces, ese tema de los pecados está resuelto. Indignamente significa sin discernir el cuerpo, sin entender qué estamos comiendo, qué estamos haciendo. Eso es ser indigno. Yo puedo estar supuestamente bien con todo el mundo, no hice nada malo, pero si yo no entiendo, creo que estoy comiendo un cachito de pan, un pedacito de pan y tomando un poquito de vino y no entiendo lo que significa eso, entonces allí estoy participando, no soy digno de participar, no porque no estoy en santidad, no soy digno porque no estoy entendiendo el significado. Porque dignos somos todos si fuimos lavados con la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, mitos evangélicos que tienen que ver con enseñanzas de hombres que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y así podríamos seguir un montón de mitos que hay, cuántas veces hay que hacerlo. Una vez por mes, primer domingo de cada mes, costumbres que no están mal. Nosotros lo hacemos una vez por mes, a veces el último domingo generalmente, algunas iglesias lo hacen una vez por mes, otros lo hacen cada 15 días, otros semanalmente, otros cada 6 meses. O sea, no hay ningún versículo bíblico, no hay una periodicidad mandada por el Señor de cuántas veces tenemos que hacerlo, simplemente lo tenemos que hacer. El peligro está en establecer como simple ceremonia lo que debería ser un estilo de vida. Aquí está el gran problema. El gran problema y la gran clave para empezar a desentrañar esto. Vos fijate que tanto en la cena del Señor como en el bautismo, otro tema que hay muchos mitos, pero no los vamos a meter ahora, ¿no? En algún momento lo podremos hacer. Todo aquello que Dios estableció como estilo de vida, aunque haya un simbolismo, pero que debería ser un estilo de vida, la iglesia evangélica, o parte de la iglesia evangélica, lo ha transformado en ceremonias. Y al transformar lo que debería ser una vida en ceremonia, pierde efectividad. Entonces, la cena del Señor, más que una ceremonia, es un estilo de vida que ahora vamos a explicar por medio del pan, por medio de la copa. ¿Qué es discernir a Cristo?
en la cena, que es participar. Y el verdadero significado del pan. Exactamente, ¿qué significa el pan? ¿Qué significa la copa? Para que podamos entender nosotros que trasciende el significado de la cena del Señor, trasciende en mucho el momento en que nosotros lo celebramos en el auditorio o con un grupo. Ese momento es absoluto, es bueno. Es circunstancial. Y es circunstancial y es bueno, pero la cena del Señor es mucho más lo mismo que el bautismo. Por eso creo que entender el significado de lo que Jesús hizo en ese momento, en esa Pascua, cuando estaba comiendo, en un momento habrá parado la cena y habrá dicho estas palabras, ¿no? Y él dijo, esto es mi cuerpo. Esa frase que la leíamos recién en Mateo. Sí, exactamente. Tomen y coman, les dijo. Esto es mi cuerpo. Estaría así charlando, de repente, tomen, acá está. Esto es mi cuerpo. Y sobre esto, sobre entender que el pan es el significado del pan, siempre han surgido a lo largo de la historia muchas teorías, muchas interpretaciones, como la transustanciación, que salió, creo que bien básicamente de la Iglesia Católica, que se plantó, donde, lo vamos a estar explicando, donde se cree que el pan se transforma en el cuerpo literalmente de Cristo y que comemos a Cristo. Por eso en esta Semana Santa no se come carne, claro. Porque se cree, la doctrina católica cree que están comiendo a Cristo. Claro. Esta postura habla de un cambio de sustancia. Claro. ¿Sí? El pan milagrosamente, por la oración del sacerdote, deja de ser pan o la hostia para transformarse en la carne de Cristo o el cuerpo de Cristo. Y ahí uno va entendiendo por qué tantos ritos y tradiciones que ocurren estos días, por qué el pescado sí, la carne no, y todas esas cosas que capaz que alguno está preguntando, no sabía eso, ¿no? Claro. Porque es un mal enfoque del verdadero significado. Exacto, y siempre las discusiones han estado más en la forma que en la esencia de lo que es la cena del Señor, que es más que una ceremonia, ¿no? Y más, o sea que no es que comemos literalmente que se transforma ese pedazo de pan en carne ni el vino en sangre. En sangre. Exactamente. Bueno, esa es una creencia de error. La otra postura que hay es la consustanciación, que en ese momento, en forma espiritual, los dos elementos, pan y carne, se consustancian y lo comemos como que si fuera Cristo, pero que en ese momento ocurre, como que algo espiritual. Sí, algo místico sucede en el momento. Pero otra vez, todo está centrado en el momento. Claro, exactamente. Y otros más ligeramente, es un simbolismo. Es un símbolo, no pasa nada, no sucede nada milagroso. El pan es pan, el vino es vino, que creemos que el pan sigue siendo pan y el vino no hay ninguna transformación ni nada de eso, no creemos en eso, sino que el pan es pan y el vino es vino, pero entendemos que hay algo mucho más profundo. Es más que un símbolo. Exactamente. A veces podemos pintarlo solamente de esa forma. Bueno, vamos a hacer símbolo, el pan símbolo, sin discernir realmente lo que significa. Pero Jesús estaba diciendo, mi cuerpo es esto, pan. Claro. Si cambiamos el orden de las palabras, ¿no? Esto es mi cuerpo, o mi cuerpo es esto. Es esto. Pan. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, no soy una doctrina para creer, soy pan para comer. Eso hace toda la diferencia. Ahí, en esa frase podemos resumir todo el verdadero significado de la cena con la participación de ese pan. Yo no soy una doctrina para que crean si estoy, no estoy, si me transformé. Soy pan de vida, soy pan para que coman. El significado es mucho más profundo si entendemos que el pan del que estamos hablando es Cristo. Cuando Dios le dio el maná al pueblo de Dios en el desierto, fue un tipo y sombra de Cristo. Les dio de comer de Cristo, algo que llegaba todos los días, se evaporaba porque no lo podían guardar, porque la vida de Cristo no la podemos guardar, sino que todos los días fluye, y al otro día volvían a tener maná, y al otro día volvían a tener maná, y nunca cesó. Exacto. Hasta que llegaron a la tierra. Exactamente. Entonces ahí fue cuando ellos ya no lo tuvieron más, pero sí. Y nosotros entendemos que Él es el pan de vida. ¿Qué nos dice la palabra en 1 de Juan 6?
Vamos a leer unos cuantos. Sí, versículo 25 dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Interesante esa primera parte. Acá, ¿cuándo ocurre todo este evento? Después de que él alimenta a los 5.000 hombres, más mujeres y niños. Siempre nos quedamos con el número 5.000 hombres. Sí, fueron muchos. Pero supliquémoslo entre mujeres y niños. Estamos hablando alrededor de 13.000 personas o más, quizás, que él tiene ese momento donde les da del pan, donde multiplica los panes y donde todos se maravillan de ese momento, ¿no? Después de ese suceso tan extraordinario, dice que los discípulos lo encontraron al otro lado del lago y le pregunta esta gran pregunta, ¿cuándo llegaste acá, no? Y Jesús conocía las intenciones de la gente. Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque les di de comer. Exactamente. Pero ellos estaban mirando la comida física, la comida temporal, la comida que era para ese momento, ¿no? Y el versículo 31, vamos a saltar allí. Dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eso dijeron los discípulos, ¿no? O los fariseos. Y dice Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Wow, acá empieza a revelarse directamente a ellos, a sus discípulos, por eso le dice, Señor, aún viendo la ceguera de ellos, Señor, danos siempre ese pan, todavía mirando con ojos naturales, físico, lo temporal, queremos eso, imagínense, encontramos la gallina en los huevos de oro, una cosa así, no nos va a faltar nunca de comer, pero lo que Jesús estaba expresando iba mucho más allá. Él dice y les aclara, en ese momento estaban los fariseos también presentes, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Ellos pensaban que Moisés había hecho descender el maná, sino que el que da verdadero pan del cielo es el Padre, y el Padre es el que nos dio el pan del cielo, porque Jesús es el pan del cielo que vino a este mundo para saciar a una humanidad hambrienta. Con todo esto, perdóname, estamos explicando lo que dijimos antes, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, ¿sí? Nosotros decimos, mi cuerpo es esto, pan. Bueno, claro, aquí es donde nos está corroborando las Escrituras esta realidad. Él mismo se está revelando como el pan. Exactamente. Yo soy el pan ese, pero no para llegar en una ceremonia nada más, sino que vamos a hablar de eso, sino para que todos los días nos podamos alimentar. Por eso Él les dice, yo soy el que a mí viene, nunca pasará hambre. Exactamente. O sea, el hambre del ser humano no pasa por las carencias físicas, económicas que esté pasando en este momento. El hambre del ser humano radica en un espíritu que no ha encontrado todavía reposo ni ha encontrado satisfacción que solo Cristo puede dar. Bueno, sabes que en relación a esto, Jesús dice, el que a mí viene nunca pasará hambre, ¿no? O el que come de mi carne, nunca pasará hambre. Y sabes que mucha gente se trauma, muchos creyentes evangélicos, cuando no pueden participar de la cena del Señor. Incluso estaba la costumbre, y quizás todavía esté, no digo que sean cosas malas, el problema es la cuestión de fondo, ¿no? Que si alguien está enfermo se le lleva la cena del Señor a la casa para que no deje de participar, porque como que tiene que alimentarse. Ahora, si yo como una vez por mes, y si un mes no puedo, me estoy muriendo de hambre, algo no estoy entendiendo acerca del pan de vida. Exactamente, y Jesús lo dice, vuelve a reiterarlo, este pasaje es tremendo, 48, yo soy el pan de vida. Exactamente. Los antepasados ustedes comieron el maná, lo que decíamos recién en el desierto. Y murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
este pan es mi carne, Ahí está. corrobora las palabras de Mateo, ¿no? Y de Exacto. todos los evangelios. Esto es mi carne. Y qué interesante, que daré para que el mundo viva. Wow. Qué fuerte esa No dice frase. para juzgar al mundo. No, y no dice para algunos. Te daré para que el mundo viva. Ahora interesante tomar la relación. ¿Quién le va a dar al mundo este pan? ¿Quién? Vos, yo, todos los hijos. Jesús dijo a los discípulos, denle ustedes de comer Denle a la multitud. ustedes de comer, exactamente. Los judíos, es interesante recalcar esto, que daré para que el mundo viva. Hoy el mundo vemos cómo está, Sí. en crisis, con miedo a la muerte, muriendo y muertos espiritualmente. Exacto. Pero el pan, Él que es el verdadero pan, Él es el que, como dice este pan, es mi carne. Ese Cristo que vive en nosotros es el que va a alimentar a las multitudes que necesitan vida. Y los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Y Jesús les dice, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida. Exacto. Esa frase, el que come mi carne permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. No sé si notan las veces que dice esa expresión, yo soy el pan que bajó del cielo. Y el que come de este pan. Los antepasados, ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿cada cuánto comemos de ese pan? Ahí está. ¿Cuándo tengo que comer a Cristo? ¿Una vez por mes? ¿Alguien puede subsistir comiendo una vez por mes? ¿No? O sea, ahí es donde nos damos cuenta que la cena del Señor y lo que vamos a hacer en esta noche, que vamos a participar, así que ustedes prepárense en su casa también para participar. Tenemos el vino, tenemos el pan para compartir un momento. Usted lo puede hacer durante la cena también, ¿no es cierto?, con su familia. Nosotros ya explicamos por qué lo hacemos así en esta noche, pero el punto es que lo que hacemos ahora es un recordatorio de lo que debe ser un estilo de vida donde todos los días como de Cristo, me alimento de Cristo. Claro que sí. Él es el pan que bajó del cielo y el que come de ese pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. Necesitamos entender la importancia de nutrirnos. Exacto. De nutrirnos todos los días. Todos sabemos lo importante que es, qué comidas comemos, cómo cuidamos nuestra salud, qué cosas no debemos consumir porque nos hacen mal, al colesterol, a la presión, a lo que sea. ¿Cuánto más lo espiritual? Claro. Tendríamos que tomar conciencia. Si cuidamos este cuerpo mortal que hoy está y mañana no sabemos, cuánto más, pero sabemos que el espíritu vive para siempre. Cuidar y alimentarnos de Cristo cada día, cada momento. Entonces Exacto. no vamos a estar desnutridos, no vamos a pasar necesidad ni vamos a estar hambrientos. Y ahí cobra sentido lo que dice Pablo, ¿no?, en 1 Corintios, capítulo Sí. 11. Exactamente. Lo leímos ya, pero Sí. reiteramos dos versículos. 11, 29 y 30 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ya explicamos esto, juicio come y bebe para sí. Y el 30 dice cuál es la consecuencia de no discernir, de no entender que Él es el pan, de alimentarnos de ceremonias en vez de alimentarnos del pan de vida. Es como comer todos los días pati, pancho, una cosa así. Sí, peor todavía O que peor, eso, ¿no? Sí. Dice, por lo cual, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. ¿Qué es lo que hace que un creyente esté debilitado, enfermo o dormido espiritualmente? ¿Que cometió un pecado antes de participar de la cena? ¿O que no se está alimentando diariamente de Cristo? No tiene un estilo de vida alimentándose. No se alimenta. Vos fíjate, no tenemos tiempo ahora, pero hemos hablado en algún momento. La Biblia habla tanto de la comida.
Habla tanto, empieza con el árbol de vida, ¿no? El árbol del bien y del mal, el fruto, y termina con un árbol también, Apocalipsis. Sí. La comida está presente en toda la Biblia, porque lo que comemos determina lo que somos en el plano espiritual. Así que es muy importante entender esto y discernir a Cristo como el pan de todos los días. Él es el pan de vida que nos sacia, Él es el que nos garantiza la nutrición perfecta, completa, el equilibrio total a nuestras vidas. Él nos garantiza una dependencia total de Él. El que come todos los días del pan de vida depende permanentemente de Él. Él es el que nos garantiza permanencia, raíces profundas, arraigados, fundamentados, cimentados en Él. El que nos garantiza comunión, esa comunión que viene de estar todos los días alimentándonos de Él. No es leer la Biblia solamente, no es decir de memoria algunos versículos, no es decir un rezo de memoria, es una vida constante en una comunión ininterrumpida, donde oigo a Dios y donde Él me habla, donde puedo recibir de Él palabra y escuchar su voz. Puede ser a través de una canción, puede ser a través en el mismo espíritu. Bueno, hay muchas formas, sería otro tema. Él es el que nos garantiza vida. Fundamentalmente. El pan del cielo te garantiza la vida que tanto necesitas. ¿Para qué? Para impartirla, una vida que se te ha sido dada, que la tenés que disfrutar, que te alimenta, pero para dar de comer a otros. Escuchar esta noche las palabras del Señor, dale de comer. Ustedes den de comer a los que están afuera hambrientos. Y la expresión de Jesús, esto es mi carne. Esto es mi carne, este es mi cuerpo, pan, sí, pan, alimento, ¿sí? Dejemos de centrarnos en las formas, de discutir cuestiones de formas y pan y galletitas y esto y una vez y dos veces. Mire, ¿cómo lo hacemos? Hasta pan, ¿no? Pero no es de plástico, ya lo vamos a comer. Pero a veces discutimos las formas y perdemos de vista la esencia. Él es el pan vivo, el único pan que va a satisfacer toda necesidad. Pero también está la otra parte, quisiéramos seguir hablando mucho tiempo de esto porque es maravilloso, pero por cuestión de tiempo, el significado de la copa, porque son los dos elementos, ¿no? Sí, el pan y el vino. Aquí tenemos la copa, hoy casi la rompo, aquí tenemos la copa para ilustrar estos elementos, ¿sí? ¿Qué significa la copa? Porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y luego tomó la copa y dijo, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. ¿Qué significa la copa? ¿Qué significa tomar de la copa? ¿Será, por eso digo, la discusión, vino, jugo de uva, cepita? No, el vino pues tiene alcohol, ¿no? Y cuestiones que muchas veces tienen que ver otra vez con las formas y no con la esencia o la sustancia. La copa, para entender hay que ver qué dicen otros pasajes de las Escrituras. La copa es la copa de los padecimientos de Cristo, si tenemos que darle un título y que tiene que ver con el tema de este mes justamente, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? ¿Lo inventamos? No. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 20. ¿Querés leer allí unos versículos? Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Fíjate la pregunta atrevida, ¿no? de esta mujer, ¿no? Buscando el privilegio para sus hijos. Pero lo interesante aquí es la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús primero dice, no saben lo que están pidiendo, ¿sí? Pero luego dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? O sea, ¿qué era para Jesús la copa? Era más que el recipiente, ¿sí? El utensilio donde iba a estar depositado el vino del cual él iba a beber, el cáliz, ¿sí? Era mucho más que eso. Por eso algunos, no, porque tiene que ser de oro, no, porque tiene que ser de esto. O sea,
no es el artefacto, por decir de alguna manera, no sé si es el nombre, el elemento físico, no tiene que ver con eso. Jesús dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Cuál era la copa que iba a beber Jesús? Sus padecimientos. El trago amargo eran los sufrimientos, los padecimientos. Ellos sin entender, sin saber, así como no sabían lo que estaban pidiendo, no sabían lo que estaban respondiendo, dicen, sí podemos. Y Jesús dice, ciertamente beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha, ¿no? Eso el Señor lo sabe. ¿Y cómo se cumple eso, no? ¿Cómo se cumple? Porque todos los discípulos murieron martirizados, terminaron padeciendo. Bebiendo la copa, padeciendo juntamente, participando. Por eso Pedro dice, participantes de los sufrimientos de Cristo. Porque aquellos que le seguimos, bebemos de su copa. Entonces, claro, cambia el sentido. Si para muchos participar de la cena del Señor es tomar un cachito de vino el día domingo, sobre todo el que le gusta el vino, no tiene ningún problema de hacerlo. Ahora, si creemos que eso es participar de su copa, no entendimos nada. Como los discípulos, participar de la copa es participar de sus padecimientos. Quien no participa en sus padecimientos nunca participó de la copa. Aunque una vez por mes religiosamente haya tomado un poquito de jugo de uva, cepita, vino o lo que sea. La copa es la copa de la voluntad del Padre para Jesús. Mirá lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco más allá, ya en el huerto de Getsemaní, ¿no? Se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Acá corroboramos que lo que dijo tenía que ver con esto. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Otras versiones dicen, pasa de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad. Pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. O sea, ¿qué era la copa para Jesús? Era la copa de los padecimientos y era la copa de hacer la voluntad de Dios a cualquier precio, a una costa del sufrimiento más atroz y a una costa de la propia vida. Eso era para Jesús la copa. O sea, no es un recordatorio simplemente de algo que pasó. Ay, voy a beber la copa y cuando bebo la copa me voy a acordar de que hace 2000 años Jesús derramó su sangre. Sí, eso es bueno, es necesario tenerlo presente siempre, pero es mucho más que eso. Mucho más. O sea, que mucha gente en estos días se emociona viendo las películas de Jesús, y pobrecito, hasta le sienten lástima, y ay, pobre, cómo lo lastimaron, y cómo sangró, y todo eso. Pero terminan la película y siguen su vida normalmente normal. Porque no afecta, porque no han comprendido el verdadero sentido. La copa no es beber solamente en el momento de la cena del Señor. Por eso otra vez, no es una ceremonia, es un estilo de vida. Y una identificación con la muerte de Él. Con el sacrificio de Jesús, su muerte y con todo lo que tiene que ver con sus padecimientos. Es la copa, también nos dice la Biblia, de la comunión. Por medio de la copa, ¿sí? y de participar de los padecimientos, entramos en comunión con Cristo, ¿sí? 1 Corintios 10:6 dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, y luego dice lo mismo del pan. ¿Qué significa esa comunión? Vos hablaste un poquito del pan también. Una unión tan profunda, porque así lo que ilustra esto es que el pan que está fuera de mi cuerpo, está acá en un plato. El pan es una cosa, yo soy otra cosa. Pero cuando ingiero ese pan y hace el proceso de la digestión, ya son inseparables, mi cuerpo y el pan. ¿Por qué? Porque ahora el pan es parte de mi cuerpo y lo mismo el vino. Cuando lo tomo pasa a ser parte de mi organismo, ya no se pueden separar. Esa es la comunión que tiene que haber entre el Hijo de Dios y Cristo y que trasciende a una ceremonia. ¿Sí? Entonces, es la copa de la comunión y es la copa, y esto es muy importante, es la copa del nuevo pacto. Jesús lo dice, esta es la copa del nuevo pacto. Cuando establece allí en Mateo dice, esta copa, la copa del nuevo pacto. ¿Por qué es importante entender esto? Y déjenme pedirle un favor a los predicadores de la palabra, pastores, nunca, a los hijos de Dios, nunca te atrevas a menospreciar el nuevo pacto. Sabes que en este tiempo que estamos hablando mucho del nuevo pacto, te encontrás con gente que conoce la Biblia, que predica y que te dice, ¿qué es esto del nuevo pacto? Menospreciando como si fuera una enseñanza nueva, una doctrina nueva. No te atrevas, por favor, a menospreciarlo, porque el nuevo pacto
no es ni más ni menos que el pacto eterno de Dios. Claro, sí. Mira lo que dice Hebreos 13:20. ¿Querés leerlo, por favor? El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Estaba escribiendo el otro día algo sobre esto en un material que estamos preparando. La sangre del pacto eterno. O sea, el nuevo pacto no es un parche o un plan B de Dios, como falló el antiguo pacto. No, el nuevo pacto es el pacto eterno, existe antes que el antiguo pacto. Existía el pacto eterno, el que se le reveló a Adán, el que se le reveló a Abraham, el que se le reveló a Noé, antes que existe Israel como nación. Dios hizo un pacto eterno. Y ese pacto eterno es el Evangelio, es el nuevo pacto. Entonces no podemos menospreciarlo. La Biblia nos dice también que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Por eso hablamos tanto del nuevo pacto. Hebreos 8:6 nos dice esto. Vos me acuerdo que tenés un mensaje que predicaste sobre esto. De las cosas mejores, ¿no? Que dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en superiores promesas, serían de las cosas exactamente, superiores. ¿sí? En mejores promesas. Entonces, Jesús como sacerdote es superior a los sacerdotes, el pacto es superior al antiguo pacto, y las promesas son superiores a esas promesas. O sea, todo en el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. No descalifica al antiguo pacto, pero establece la diferencia. Todo Hebreos trata de eso básicamente, y nos dice aún más, que esto puede ofender a algunos, pero dice esto la Biblia: el nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto, vino a reemplazar. No es que ahora conviven los dos pactos. O compiten. Por eso hay tanta confusión en la iglesia evangélica. Cantamos del antiguo pacto, oramos antiguo pacto, porque no entendemos la diferencia. Ofrendamos bajo principios del antiguo pacto. Mucho de lo que hoy se está hablando sobre la pandemia, el juicio de Dios, está basado en conceptos del antiguo pacto y de la forma como Dios trataba con Israel en ese tiempo, que nada tiene que ver con el pacto que vivimos nosotros. Leemos Hebreos 8:13. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Es tan claro, ¿no? Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto el anterior. ¿Qué es obsoleto? No sirve más. Sirvió sí porque Dios lo dio, pero lo dio para un tiempo. Y para un pueblo, ¿sí? Ahora, lo que se vuelve obsoleto se envejece y está por desaparecer. Y lo interesante es notar en todo esto, que todo esto está fundamentado en ese pacto de sangre. En la copa del nuevo pacto. En la copa, por eso hacemos esta referencia. La copa es la copa del nuevo pacto. Y eso, si yo bebo todos los domingos o una vez por mes la copita de vino, pero no entiendo el nuevo pacto, ¿de qué sentido tiene? Ahora, un pasaje más y prometo que terminamos ya, ¿sí? Para no tomar más tiempo y participar juntos de este momento maravilloso, ¿sí? Hebreos capítulo 12, ¿por qué es tan claro, Ana? Hebreos 12:18, déjame leer estos versículos. Ustedes no se han acercado, mire la diferencia por favor y preste atención a esta diferencia tan notoria y aplíquelo a estos días, porque esto tiene mucho que ver con lo que decíamos recién. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormentas, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Está hablando de cosas que sucedieron. Está hablando del monte Sinaí, donde se le dio la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Y allí Dios está diciendo: ustedes no se acercaron a ese monte. Es cierto, hubo un monte que no se podía tocar, que ardía en fuego, oscuridad, tiniebla, tormenta, sonido de trompeta, clamor. O sea, dice que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. El monte Sinaí daba miedo, temor. Pero Dios dice a través de Hebreos: ustedes no se han acercado a ese monte, no es nuestro pacto. Y dice el versículo
22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tremenda la claridad, lo que significa la copa del nuevo pacto. Cada vez que usted beba esa copa, sí piense y agradezca por la sangre derramada de Jesús para limpiar nuestros pecados, porque es así, pero además recuerde que estableció un cambio de pacto, cambio de paradigma, cambio o una forma distinta en la que Dios trata con el hombre. Ya nos está avisando que tenemos que terminar allí el reloj, pero no le vamos a hacer caso y vamos a seguir un poquito más, ¿no? Cambia el pacto, cambia la modalidad. Ya no se acercaron a ese monte, ahora hay otro monte. Sinaí era el monte de los judíos, Sión es nuestro monte, al que nos acercamos libremente, sin miedo, sin temor. Cuando participamos de la cena del Señor, cuidado con meter miedo a la gente si participa de esta manera, de la otra. No nos acercamos a un monte de temor, de juicio, sino de misericordia, al trono de gracia. De gracia y de misericordia. Exactamente. Que el mismo autor de los Hebreos. El trono de gracia y el trono de misericordia. Amados, entendamos qué es participar de la cena del Señor. Es una ceremonia, tiene que ver con una ceremonia que hacemos, un recordatorio, pero debe transformarse en un estilo de vida. Sí. Comer el pan, beber la copa todos los días. Exactamente. Todos los días. Así que, ¿qué te parece y qué les parece a ustedes que están allí en sus casas, los que nos quieran acompañar en este momento y los que lo quieran hacer más tarde, pero así, en una mesa, en la sencillez de una mesa, mientras comían, participemos de la mesa del Señor en familia, disfrutemos de este tiempo, ¿te parece? Claro que sí. Me parece excelente, y entender la profundidad de lo que significa, más que nada este último punto que hablábamos del nuevo pacto, que fue la copa. Esta copa lo confirmó, lo selló, exacto. Y se hizo efectivo en la cruz. Y no hay duda ni sombra a partir de allí de entender en qué pacto estamos viviendo. Exacto. Y cómo debe ser nuestro estilo de vida. Por eso debemos vivir cada día, claro, alimentándonos de Cristo, el pan de vida. Esto es mi cuerpo. Vivir en y para su voluntad, porque de eso se trata. Él fue lo que Él hizo, posicionados en este nuevo pacto. Así, de esta manera sencilla, sin un protocolo determinado, partimos el pan. Esto es mi cuerpo, pan, no esto. En el sentido de que esto se transformó, no, mi cuerpo es pan. Mi cuerpo es esto, pan. Mi cuerpo es esto, pan, alimento. Qué curioso que Jesús ora, ¿no? En el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Ese pan es Cristo. Ese pan es Cristo. Entonces, entendiendo eso, es que queremos partir el pan y queremos comer el pan, representando lo que debe ser un estilo de vida otra vez. Y si no estuviéramos en cuarentena y estuviera toda la familia acá, lo haríamos. Pararíamos la comida o en el momento que estamos comiendo, y lo hemos hecho, hay momentos en que lo hemos hecho como familia, de poder participar de esa manera y seguir la cena. Saben que lo hemos hecho con pastores, hemos estado en una cena con nuestros pastores, con amigos, y como decía Ana, paramos en un momento, estamos sentados, estamos hablando, estamos riendo, y en un momento, ¿por qué nos recordamos cómo debe ser nuestro diario vivir? Y participamos, y así participamos, y después siguió la cena. Claro que sí. Participamos de manera natural, ¿sí? De manera natural, y usted lo puede hacer en familia, con sus hijos, con su familia, participando del Señor. Pero yo no soy bautizado, mi hijo que es chiquito, no le dé vino al niño, pero dele Coca-Cola, agua que es más sana, un jugo, pero hágalo partícipe. Que él sepa que ese es el estilo de vida. Exacto, y el pan sobre todas las cosas. Para vivir.
Comemos el pan entonces recordando no solo lo que el Señor hizo, sino cómo debe ser nuestro diario vivir. Encima rico. Pan casero, muy bueno. Te agradecemos, Señor, porque esto, pan, es tu vida, es tu cuerpo, que no solo fue entregado por nosotros para salvación, sino que es el alimento, el sustento nuestro de cada día. Vos sos el pan de vida, vos sos el pan que bajó del cielo para traernos vida y vida en abundancia, para alimentarnos, para que nos podamos nutrir de vos, para que podamos seguir creciendo en tu conocimiento. Gracias, Señor. Amén. Gracias por ser nuestro alimento. Gracias. Por haberte hecho carne, haber venido a este mundo, porque te podemos disfrutar, Señor. Gracias. Nos saciamos de vos, nos alimentamos de vos, nos nutrimos de vos. Amén. Coma usted allí también, Señor, con su familia, participe si ha preparado los elementos, participe del pan, disfrútelo. Disfrute este momento con naturalidad y con gratitud al Señor. Este pan físico también sacia un momento y luego tenemos hambre, pero lo que representa, que es el pan de vida, dice que el que come de ese pan jamás volverá a tener hambre. Excelente. Bueno, después sigo. Está muy bueno. Y ahora tomamos la copa. Si usted tiene así la copa también de vino, dice Jesús: esta es la copa del nuevo pacto. Esta es mi sangre que fue derramada, y con esa sangre no solo se perdonaron los pecados, se selló un nuevo pacto que cambió drásticamente, completamente el trato de Dios con la humanidad. Por esa razón hoy no vemos juicio, hoy vemos misericordia de Dios. Hoy vemos la oportunidad de Dios diciéndole a la gente que todavía hay tiempo para volverse a Él. Con gratitud participamos de la copa. Amén. Está bueno. Señor, te damos gracias por esta copa. Gracias, Señor. Por lo que significa y representa. Más que un líquido que bebemos, una bebida, más que un elemento, Señor, es tu sangre derramada, para perdonar todos nuestros pecados, pero también para sellar el pacto eterno, para establecer y darle vigencia al pacto eterno, este nuevo pacto glorioso del cual nosotros podemos participar. Señor, trae revelación a cada familia, a cada persona que esté escuchando y que está participando con nosotros también del pan, de la copa. Señor, que puedan recibir revelación para discernir tu cuerpo, para discernir también el significado de la copa. Gracias, Señor, por poder disfrutarte de esta manera. Gracias, Señor. Señor, te amamos, amén. Te agradecemos, amén. Te bendecimos, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias por tu vida. Gracias, Señor. Gracias. Porque vos sos verdadero alimento, vos sos verdadera vida. Sí, Señor. Vos sos el que saciás, vos sos el que trajiste a nosotros toda una vida nueva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Yo hoy escribía que en estos días que estamos aislados, estamos en cuarentena, que no tendremos la oportunidad de, como en otras Pascuas, de estar juntos con el resto de la Iglesia, que podamos seguir experimentando la vida de Cristo en nuestros hogares, alimentándonos de Él, participando de su vida, de esa naturaleza de Él. Es una Pascua muy singular la de hoy, donde millones de personas están temiendo por sus vidas a causa de un virus que puede destruir el cuerpo. Pero hay otro virus más peligroso aún que este, que puede destruir eternamente al hombre integral, que es el pecado.
y yo decía que el pecado ya fue vencido por Cristo. Exactamente. Eso estamos celebrando. Por ese Cristo que es nuestra Pascua y es nuestra responsabilidad dar a conocer a tanta gente el verdadero antídoto contra la muerte eterna. Se llama Cristo. Cristo, que es el pan de vida. Y nos alimentamos de Él para dar a la gente ese antídoto. Y no solo nos alimentamos, porque el pan es lo que representa alimento, pero también algo que no hubo tiempo para explicar, pero el vino representa la satisfacción y el deleite. Así que comemos de Cristo, nos alimentamos de Él y somos permanentemente satisfechos y nos deleitamos, disfrutamos a Cristo. Bueno, espero que hayan disfrutado como nosotros este tiempo. Cualquier inquietud que tengan, comentario, lo pueden hacer llegar a través de la página de Facebook del Centro Cristiano. Nosotros somos los apóstoles Alberto y Ana Calviño. Estamos desde la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego de la República Argentina, transmitiendo para todos ustedes. Los bendecimos. Nos dejamos con una canción para reflexionar, para seguir alabando al Señor mientras comen, mientras participan. Nosotros seguimos comiendo, tomando un poquito más de vino, poquito nada más, para poder digerir aquello que estamos disfrutando y comiendo y viva en esta normalidad la vida espiritual que Dios nos ha dado. Nos encontramos el próximo domingo. Chao.